Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. En el video tutorial de hoy vamos a ver cómo confeccionar este vestido. Es un vestido con corte de princesa, escote en V, falda de godés y manga tipo cráter. Va forrado por dentro y abierto a la espalda con una cremallera. Para cortarlo es necesario que tengáis patrones hechos a la medida de espalda, delantero y manga. Estos patrones tienen que estar previamente transformados para darle la forma que tiene el vestido. Todos aquellos que visteis el vídeo anterior de cómo se hacían los patrones y se transformaban, pues doy por hecho que ya los tenéis. Y quien no, pues os invito a que os paséis por el canal y veáis el vídeo de cómo los he transformado. Y ahora ya, si estáis dispuestas y dispuestos a ver cómo lo he confeccionado, os invito a ver este vídeo después de la intro. Los materiales necesarios son patrones básicos previamente transformados. En un vídeo de días anteriores expliqué paso a paso cómo transformarlos. Un 80 de tela de doble de ancho. Yo lo he confeccionado en crepe, pero cualquier tela que tenga caída y os guste es apropiada. Para aquellas personas que no saben lo que es el doble de ancho en la tela, son telas que miden 1,50 de ancho. 1,20 centímetros de tela de forro también de doble de ancho, entretela de pegar o pellón para las vistas del escote, una cremallera de más de 45 centímetros de largo para la abertura de la espalda, agujas, alfileres, hilos, cinta métrica, tijeras y marcadores para pasar señales. Y ahora vamos a comenzar con la confección. En primer lugar, colocaremos los patrones correspondientes al forro, con la tela doblada, sujetaremos con alfileres y cortaremos. La parte del escote la cortaremos a ras y para lo demás dejaremos los centímetros correspondientes para los márgenes de costura, o sea, de 1 a 3 centímetros. A continuación cortaremos las piezas en tela de crepe. La tela la doblaremos por la mitad con la parte del derecho hacia adentro y el revés hacia afuera. Colocaremos los patrones sobre la tela y sujetaremos con alfileres para después cortar dando los centímetros correspondientes para los márgenes de costura de 1 a 3 centímetros.
Lo siguiente que haremos será pasar señales a los bordes de los patrones en todas las piezas, bien con hilos flojos o con marcadores. Esta tela no se presta a pasar señales con greda, así que lo hice con jabón del que se usa para las manos. Normalmente suelo guardar los restos de las pastillas de jabón. Después de probar con todo, es con lo que mejor se veían las señales. Primero pasé por una cara, luego quité el patrón, lo situé en la otra cara y también pasé las señales. Así lo hice con todas las piezas del vestido. La parte central del vestido, desde el escote hasta el bajo o ruedo, lo hilvané para dejarlo ya preparado para coser a máquina. Y ahora, y antes de seguir pasando señales y montando el vestido, vamos a señalizar desde dónde hasta dónde va a ir situada nuestra cremallera, en las piezas centrales de la espalda. Una vez señalizada, pasaremos un hilván, desde donde termina la cremallera hasta el bajo o ruedo del vestido. Después podemos seguir pasando señales. Una vez tengo cosidas las partes centrales del forro, tanto en la espalda como en el delantero, voy a montar los costadillos del delantero. Y para ello enfrento derecho con derecho, sujeto con alfileres siguiendo la señal y después paso un hilván para más tarde coser a máquina. De esta forma lo he hecho con el otro costado del delantero y con los costados de la espalda. Una vez cosidos tanto los costadillos del delantero como de la espalda, he planchado todas las costuras y ahora voy a pasar a montar el forro por la parte de los hombros. Y como siempre, encaramos derecho con derecho y sujetamos con alfileres para más tarde hilvanar y coser a máquina.
El siguiente paso es coser las partes centrales del vestido. Yo ya las tengo hilvanadas y para ello he enfrentado derecho con derecho, he sujetado primero con alfileres siguiendo las señales y he pasado un hilván como estáis viendo en las piezas de la espalda. He dejado abierta la parte superior porque es donde va a ir montada la cremallera y coseré desde la abertura hasta el bajo a máquina. La abertura mide 45 centímetros, por eso es necesario que la cremallera mida al menos 4 centímetros más. En el delantero he seguido el mismo procedimiento, salvo que he hilvanado desde donde termina el pico del escote hasta el bajo del vestido. Y una vez visto cómo he montado las partes centrales del vestido, ya pasamos a coser a máquina. Aquí ya podéis ver las costuras centrales de la espalda cosidas y planchadas. Y ahora voy a pasar a montar la cremallera. Para ello y por el derecho vamos a ir sujetando la cremallera al borde derecho de la abertura, primero con alfileres y después pasaremos un hilván. Ahora vamos a hacer coincidir el borde izquierdo con el derecho de la abertura y vamos a ir sujetando a la cremallera primero con alfileres y después hilvanaremos. Poned cuidado de que coincidan los dos bordes y que la cremallera quede totalmente cubierta. Una vez pasados los hilvanes es el momento de coser a máquina. Como la cremallera medía 50 centímetros de larga, me sobra todo lo que veis, así que voy a cortarla. Pero antes voy a dar unas cuantas puntadas como tope, para que el carro de la cremallera no se salga. Después de coser la cremallera, el siguiente paso es montar los costadillos de la espalda. Y enfrentando derecho con derecho, haremos coincidir las señales. Sujetaremos con alfileres, pasaremos un hilván y después coseremos a máquina. Esto lo tenemos que hacer con el costadillo puesto y con los costados del delantero de igual forma.
Ahora vamos a cortar las vistas del escote en entretela. Con la entretela doblada sujetaremos las piezas con alfileres y cortaremos siguiendo el borde de los patrones. El patrón de la vista del delantero tenemos que cortarlo situado en la entretela doblada y sujeto con alfileres al lomo de esta, para que la pieza salga entera. Al igual que con la pieza de la espalda, cortaremos siguiendo el borde del papel. Una vez tengo las piezas de entretela cortadas, las sitúo sobre la tela del vestido y primero sujeto las piezas con alfileres y más tarde las silvano. La entretela tiene que estar colocada por la parte que pega sobre el revés de la tela. Las piezas de la espalda las he sujetado con alfileres a continuación de la pieza del delantero y una vez sujetar las tres piezas hilvanamos. A continuación pegamos las piezas con la plancha a la tela. El siguiente paso es recortar el excedente de tela de las vistas. Cortaremos a 1 centímetro de la entretela. Una vez cortado el excedente, iremos doblando hacia adentro el borde de la tela, haciendo de tope con la entretela. Sujetaremos con alfileres e hilvanaremos. Ahora vamos a colocar la vista del delantero y para ello sujetaremos con alfileres en primer lugar, haciendo coincidir la señal del escote con el borde de la entretela, enfrentando derecho con derecho. Una vez sujeta la vista con los alfileres, hilvanaremos para después coser a máquina siguiendo el borde de la entretela. El siguiente paso es unir las piezas de los costadillos del delantero y para ello enfrentamos derecho con derecho,
Unimos con alfileres siguiendo y haciendo coincidir las señales para más tarde pasar un hilván y coser a máquina. Estos mismos pasos los tenemos que hacer con el otro costadillo. Una vez tenemos cosidos los costadillos, tanto del delantero como de la espalda, es el momento de unir el delantero y la espalda por la zona de los hombros. Y para ello enfrentamos derecho con derecho. Hacemos coincidir las señales y sujetamos primero con alfileres y después hilvanamos para más tarde coser a máquina. Y antes de terminar de pulir el escote vamos a recortar el excedente de tela de las vistas. Cortamos como alrededor de 1 centímetro de la costura. Quiero hacer notar que la parte de la vista que corresponde con la espalda aún no está cosida. Ahora damos un corte en la zona de unión de la vista de la espalda con el delantero, para facilitar el montaje de la parte de la espalda. Separamos las costuras de los hombros y procedemos a colocar la vista de la espalda, primero con alfileres y después pasamos un hilván, para más tarde coser a máquina siguiendo el borde de la entretela.
Una vez terminado de coser las vistas del escote, recortaremos todo el excedente de tela para más tarde dar la vuelta y terminar de pulir. A continuación vamos a pasar a montar las mangas. Lo primero que haremos será cortar las piezas de la parte superior del patrón para después cortarlas en entretela de pegar y pegarlas a las mangas antes de montarlas. Yo las he numerado y señalizado para saber que la pieza número 1 corresponde con la pieza de la espalda y la número 2 con la del delantero. Ahora voy a cortar las piezas con trozos sobrantes de entretela. Primero fijamos con alfileres y después cortamos a ras del papel. Una vez las tengamos cortadas, las situaremos en las piezas de la manga por la parte del revés y con la zona que pega de la entretela encima de la manga. Primero sujetamos con alfileres y después pasamos un hilván para más tarde pegar con la plancha. Habiendo pegado ya las piezas con la plancha, vamos a pasar al montaje. Y para ello unimos las piezas que llevan la entretela por la parte superior, como veis que yo hago. Sujetamos con alfileres, hilvanamos y cosemos a máquina, siguiendo el borde de la entretela. Esto mismo lo tenemos que hacer con la otra manga. Por un accidente o imprevisto se ha perdido la grabación del montaje de la manga del vestido. No obstante, yo voy a explicar igualmente cómo se monta en unos patrones y piezas cortados a escala. Lo primero que tenemos que hacer es unir las piezas rectangulares de la manga, como ya visteis en la secuencia anterior. Estaban forradas por dentro con entretela de pegar.
Tenéis que sujetar con alfileres, pasar un hilván y coser a máquina. Una vez cosidos los dos rectángulos por la parte de arriba, los doblamos sobre sí mismos y pasamos un hilván para sujetarlos. Como podéis ver, la parte de la costura queda por el interior. Lo siguiente que vamos a hacer es montar esa pieza que hace de hombrera sobre la corona de la manga. Y para ello hacemos coincidir la costura con el centro de nuestra manga. Sujetamos con alfileres e hilvanamos de nuevo para que no se nos mueva. Por último, vamos a montar la manga en la sisa de nuestro vestido, sin haber cosido los costados. De esta forma y en recto no va a ser más fácil el montaje. Sujetamos con alfileres e hilvanamos, para después coser a máquina. Una vez terminado de explicar cómo se monta este tipo de mangas, os pido disculpas si os ha sido en algún momento molesta esta explicación. Y ahora volvemos sobre nuestro vestido y retomamos la mecánica de nuestro trabajo. Una vez tenemos montada la manga, la uniremos por la parte de abajo y seguiremos en línea con el costado del vestido. Para ello encaramos derecho con derecho y hacemos coincidir las costuras de la sisa. Sujetaremos primero con alfileres y después pasaremos un hilván para más tarde coser a máquina. De igual manera haremos con la otra manga y el otro costado. Ahora vamos a unir el forro al vestido. Primero habremos rematado las sisas con un dobladillo y el bajo también. Es simplemente doblar a 1 centímetro y pasar un pespunte. Para montar el forro tiene que estar del derecho, con la costura hacia adentro, y el vestido tiene que estar del revés, o con las costuras a la vista. Las vistas aún no están rematadas,
ya que quedarán rematadas sobre el forro en el siguiente proceso. Para ello introducimos el vestido por dentro del forro. Las mangas del vestido las pasamos a través de las sisas del forro. Ahora sujetamos el borde del escote del forro por debajo de las vistas del vestido con alfileres, haciendo coincidir el borde del forro con las costuras del vestido y vistas. Una vez sujeto el forro al vestido, pasamos un hilván. A continuación, bajamos la vista sobre el forro y sujetamos con alfileres. Ahora pasamos primero un hilván a medio centímetro del borde del escote y continuamos hilvanando por el borde de la vista, que así de esta forma queda sujeto el forro al vestido para después coser a máquina. Seguidamente cosemos a máquina el forro al vestido. Primero pasamos un pespunte al borde del escote. Ahora cosemos por la parte interior y al borde de la vista. De esta manera queda nuestro forro unido a nuestro vestido y el escote y vistas quedan totalmente pulidos. Y bueno, ya nos va quedando muy poquito para terminar nuestro vestido. Ahora vamos a coger el bajo ruedo y para ello sujetaremos con alfileres. Mirad, una dificultad que se nos presenta al hacer este tipo de bajos es que al ser redondos o redondeados, pues si le damos mucha tela nos es difícil de pillar y que quede bien. Yo primero le pasé un pespunte con la máquina a 1 centímetro del borde, con puntada bastante grande, para luego poder tirar bien del hilo una vez terminado. Esto lo suelo hacer porque si veo que tengo que ir embebiendo para que quede bien, tiro del hilo.
Bueno, en este caso no ha sido necesario, pero sí que me ha ayudado bastante para ir metiendo de manera regular hacia adentro el dobladillo y que quedase bien una vez cosido. Así que bueno, como veis, voy sujetando con alfileres. Una vez sujeto con los alfileres, he pasado un hilván para sujetar y que no se mueva al coser a máquina, porque como ya he dicho antes, este tipo de dobladillos se suelen ir desplazando al coser y retorciendo. Una vez pasado el hilván, he cosido a máquina el borde del dobladillo por la parte interior. Y aquí, como podéis ver, nuestro escote está totalmente pulido, con un pespunte que cosimos al borde. Por dentro del vestido podéis ver las vistas unidas al forro con un pespunte también al borde. De esta manera el forro queda totalmente sujeto al vestido y al dar la vuelta al vestido no se ven las costuras. Ahora vamos ya a terminar nuestro vestido y solo nos queda sujetar el forro a la cremallera. Esta parte la voy a hacer a mano y para ello primero sujeto el forro con alfileres a la cremallera, con cuidado de hacerlo a una distancia que no impida que el carro de la cremallera suba y baje sin atascarse. Una vez sujeto he ido cosiendo con hilo negro y puntada invisible. Y bueno, amigas y amigos, así es como ha quedado nuestro vestido. Aquí vemos a nuestra simpática modelo posando para vosotros.
Os pido un fuerte aplauso para ella por lo bien que lo está haciendo. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo. Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao chao.